Hola, soy Silvestre Pacheco León y quiero compartir con ustedes el artículo semanal que podrá leerse en El Sur el lunes. Es una historia de solidaridad migrante. También podrán escucharlo en mi canal. La solidaridad de los mexicanos con sus familias y paisanos es una de las características propias de nuestro pueblo, quizá nacida desde aquellas largas emigraciones del mítico Aztlán en la era mesoamericana que requerían de solidaridad para la sobrevivencia entre quienes migraban. Esa es la historia que, según Francisco Vidal Duarte, que es el autor del libro Los Yopis, cuentan nuestros ancestros, los pobladores de la montaña, los cuales aluden que de esas migraciones hubo 4 sobrevivientes, 3 hombres y una mujer, de cuyo linaje formaron parte los pueblos originarios que se asentaron desde Acapulco hasta San Luis Acatlán en la Costa Chica y desde Chilpancingo en la zona centro hasta la región de la montaña. Esa podría ser parte de la historia que identifica a los mixtecos, a los tlapanecos, a los amuzgos y también a los nahuas. Es posible que desde aquella experiencia de nuestros ancestros, la solidaridad se haya desarrollado como una herencia que nos caracteriza como un instinto de sobrevivencia. Por eso creo que no faltará en ninguno de nuestros conocidos alguna historia que reproduzca ese valor humano que ha prevalecido entre los pueblos, tan esencial para superar la vulnerabilidad que es propia de quien emigra. En mi familia fue una mujer la que hizo punta para ir más allá de la frontera marcada por los altos y empinados cerros que rodean el municipio de Quechultenango, como una muralla. Y ahora que lo escribo recuerdo que lugar amurallado es el significado que tiene el glifo que lo representa. En todo caso, hubo un tiempo en que esas murallas infranqueables dieron paso a los pobladores más audaces, que soñaron encontrar más allá de ellas el bienestar familiar que ya había desaparecido en mi pueblo. Eran principios de los años 60 cuando el campo que daba sustento a los habitantes parecía haberse agotado, cuando dio principio a la emigración que en mi familia encabezó una mujer. Se llamaba Galdina León Castro. Era hija de mi tío Úrsulo Castro y de Felipa León. Ella emigró con todo y sus hijos a la capital del país a finales de los años 50. Los nombres poco comunes de algunos de mis familiares son como de novela y vale la pena aquí referirlos. De la familia de mi padre, un hermano suyo se llamó Custodio y otro Sidonio, y la hermana de ellos Sirenia. Mi tío Custodio llamó Olegario a su primogénito y Fausto al siguiente. A sus hijas, una la nombró Águeda y a otra Zósima. Pero esa es otra historia que ya compartiré con ustedes. Mi tía Galdina había perdido a su esposo, un frastero, como le llaman en mi pueblo a la gente que llega de otro lugar, quien un día se fue como llegó. Todos lo conocían como el señor Esparza, que se entiende que era su apellido, y a quien recuerdan como un hombre de leyes, que era escribiente y disfrutaba de la cacería. Algún día les platicaré algunas de sus anécdotas. Un día el señor Esparza salió del pueblo y su familia tras él, después de considerar su larga ausencia como desaparecido. Aunque en la información familiar hay muchos huecos en la historia de este forastero, lo que se sabe da pie a considerar que pudo tratarse de algún revolucionario perseguido que encontró en Quechultenango las condiciones para esconderse, y aquí se cambió de nombre porque a sus hijos los registró con el apellido Vaca y no Esparza, como era lo natural. Sus descendientes, mis primos, eran todos altos, muy bien parecidos, educados, respetuosos y amables, con un tono de voz grave que les distinguía. Su hermana María Luisa era una maestra normalista, de un encanto y hermosura de mujer.
Todos ellos visitaban el pueblo con frecuencia y nunca se olvidaban de la familia. Incluso los mayores, Enrique y Ernesto, se casaron con muchachas de allí, de mi pueblo, Iris Cortés y Socorro Ramírez. Mi hermana mayor, Salomé, de apenas 12 años, fue la primera que quiso probar fortuna en la capital y aceptó separarse de mis padres y el apoyo que le ofreció mi tía. Su primer trabajo fue como sirvienta de una familia alemana que vivía en Coyoacán, quienes por aprecio le ofrecieron ayuda para recibir a mi hermano Lorenzo cuando requirió atención médica de urgencia y estaba deseoso de estudiar. Mis dos hermanos cargaron con el resto de la familia que se desprendía de mis padres al terminar la primaria, hasta que al final solo ellos permanecieron atados al campo. Esa fue la historia de los 10 hermanos que formamos la familia Pacheco León, cuya vida como citadinos se desarrolló en el barrio de Niño Jesús, en la Cerrada Yotropo, en la hoy alcaldía de Coyoacán. Allá pasamos a formar parte de la comunidad de paisanos que llevamos a la ciudad las costumbres pueblerinas y la solidaridad familiar. Los fines de semana y los días de descanso eran de fiesta en nuestro barrio, y cuando mi madre nos visitaba, los paisanos concurrían en grupo para saludar a la tía Lupe, que era como tener un pedazo de su propia familia al abrazarla. Después vino lo mejor para nosotros como familia, cuando mi hermano mayor, habiendo terminado la secundaria y alcanzado los 16 años de edad, quiso con otro primo buscar un empleo de adulto, y ambos se acordaron de Olegario Pacheco Escobar, quien, siendo nuestro primo hermano, siempre guardó cierta distancia con toda la familia por razones que son para otra historia. Olegario, desde muy corta edad, ingresó al seminario de Chilapa, en el tiempo en que solo la iglesia era opción para los pobres que querían estudiar. Mi primo fue un estudiante destacado, iba con la idea de ser sacerdote y tenía una vena artística muy propia de la familia Pacheco, que esporádicamente aparece como un gen en las generaciones que he visto yo pasar por mi vida. Mi primo tenía facilidad para la música y tocaba la guitarra, el acordeón y el órgano. En vacaciones del seminario involucraba a los jóvenes del pueblo en obras de teatro populares que alegraban la vida de la comunidad, como las de Tirso de Molina, pero su familia siempre cuidaba con celo su conducta para que no se dispersara en su vocación religiosa, hasta que se ordenó de cura y el pueblo lo celebró como un gran acontecimiento, porque tendría el honor de contar con un sacerdote. Pero todo cambió en el año que los curas tienen libre como prueba de que están preparados para iniciar su vida sacerdotal, cuando, como suele suceder, se enamoró perdidamente de una muchacha del pueblo que al final lo decepcionó. Con el remordimiento de haber dejado el sacerdocio y roto la ilusión de sus padres por tener un hijo cura, Olegario viajó a la Ciudad de México decepcionado de la vida y por eso intentando alejarse de la familia, tratando de reivindicarse. Sin documentos de validez oficial, porque sus estudios los hizo en el seminario, mi primo tuvo la necesidad de revalidar su carrera y para ello se inscribió en la Facultad de Leyes de la UNAM, donde desde el inicio ejerció sus conocimientos dando clases a sus propios compañeros, lo que llamaba la atención de sus maestros por el dominio que tenía del griego y del latín. Allí fue donde conoció y se hizo amigo de un profesor de apellido Castillo, quien formaba parte del consejo de administración de la cervecería Modelo, el cual lo invitó a trabajar en esa fábrica cervecera tan conocida. Cuando mi primo y mi hermano buscaron su ayuda, Olegario se desempeñaba como secretario de trabajo en el comité sindical de la Modelo, y gracias a él, mi hermano y mi primo fueron contratados el mismo día, siguiendo su recomendación de cumplir disciplinadamente con su empleo, y gracias a ellos, al paso de los años, tanto nosotros, los hermanos, como decenas de paisanos venidos de mi pueblo, encontraron todos un puesto de trabajo que les ayudó en su día economía, y eso es lo que les quiero compartir como lo que yo defino
que es la solidaridad tan importante en las familias. Muchas gracias.